Se abre la sesión. Sí, señor secretario. ¿Hay cuenta, presidente? Sí, lea la cuenta, por favor. Perfecto, gracias, presidente. En primer lugar, corresponde informar a la Comisión de el ministro de Economía, Fomento y Turismo se excusa de asistir a la sesión de hoy por compromisos agendados previamente. Luego, la sala ha dispuesto que pasen a la Comisión de Economía dos proyectos de ley iniciados mociones del honorable senador señor Bianchi. Con la primera, inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la transparencia y trazabilidad financiera de las operaciones prendarias. Y con la segunda, modifica la ley 20.720 con el objeto de facilitar el acceso al procedimiento concursal de renegociación a deudores en las situaciones de emergencia que indica. Luego, presidente, esos proyectos quedan para tabla. Luego hay diversos oficios, 3 del ministro de Economía, Fomento y Turismo, con los que informa cumplimiento de diversas glosas donde se indica el programa correspondiente de la ley de presupuesto y en el periodo que indica. Y después otros 3 de la subsecretaria de Economía y Empresa de menor tamaño, la señora Javiera Petersen. Con los dos primeros remite informes sobre el avance relativo al sistema unificado de permisos correspondiente a la ley de presupuesto para el año 2025 y el segundo es sobre la misma materia pero correspondiente a la ley de presupuesto para el año 2026. Y el último informe de del último oficio de la subsecretaria está referido al informe trimestral sobre implementación, transferencias y ejecuciones desarrolladas en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. Luego hay un oficio de la directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, informando sobre las compras realizadas por las entidades públicas en la plataforma que indica, a través de las distintas tiendas electrónicas disponibles en el portal. Y detalla más información. También del director nacional del Sistema de Alta Dirección Pública sobre los concursos públicos realizados por su institución. Del director nacional de Turismo, informando la glosa 5 del Programa de Atracción Turística de la Ley de Presupuesto del 2026, de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, sobre el programa presupuestario que indica de ANIT, y finalmente el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, señor Santiago Rojas, quien también da cumplimiento a una glosa presupuestaria que señala. Eso es todo, presidente. Si le parece, presidente, aparte de quedar a disposición de los señores senadores, los remitimos a la Oficina de Información Presupuestaria. ¿Parece? Ya, muy bien. Saludar también a los invitados que tenemos presentes de la Subsecretaría de Turismo, la subsecretaria, el jefe de gabinete y también de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, que también están presentes por Zoom. Bueno, eso en relación al segundo proyecto, pero en relación a los dos proyectos que está propuesto para votar hoy día, yo quería partir comentando, se lo dije recién a los senadores, que a mí me parece que lo correcto es que los votemos en general hoy día, ¿ya? Y que eso implica que tienen que ir a aprobación de la sala en general para después ser votado en particular, ¿ya? Aunque son de artículo único, creo que el mejor procedimiento, entendiendo además que estamos a puertas de un cambio de la asunción del nuevo presidente de la República, es que además también abramos un debate, una conversación política con el ministro de Economía entrante respecto a los contenidos de los proyectos, porque la votación en particular, que en mi opinión es necesario hacer, porque son proyectos importantes, que hemos visto la urgencia que se han tratado, requiere también algún nivel de acuerdo político y creo que hay que abrir ese espacio. Entonces, el que los votemos en general en la comisión nos permitiría ir a la sala, llegar a algún acuerdo para votarlos en general en la sala y después verlos en particular. El otro método, por ser de artículo único, es que forzáramos ahora la votación en general y en particular, pero si yo hiciera eso, razonablemente podría no tener la aprobación y creo que eso obviamente dificultaría su tramitación. Así que yo quería comentarlo porque en el ánimo de que estuvimos en el verano discutiendo estos proyectos de ley, son obviamente dos proyectos distintos, pero ambos tienen una necesidad de ser vistos y hay temas muy sensibles que están involucrados. Quería comentarlo al inicio, ¿ya? Bueno, vamos entonces a ver primero vamos ahora a ir por orden de la tabla. Entonces, señor secretario,
comente usted el primer proyecto que tenemos que ver para que no nos enredemos en la votación, para abordarlo en lo específico antes de votar. Sí. Había un asunto reglamentario que una oportunidad, a fines de enero no tuvimos sesión, pero sí hubo una actividad en la cual los senadores presentes recibieron a los invitados. Eso fue el día 20 de enero del 2026. Y en esa actividad expusieron el presidente de las cooperativas de ahorro y créditos asociadas, Coopera, la presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la señora Romina Garrido, y la abogada de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, señora María José Rojas. En ese entendido, para efectos de que quede plasmado en el informe, habría que acordar incorporarlo en el informe. Claro, porque no fue una sesión propiamente tal, pero sí están todos los antecedentes publicados. Exacto, sobre el primer proyecto. No sé si, senador Sangüesa, senador Saavedra, se entiende lo que dijo el secretario, que hicimos una sesión, entonces como esas intervenciones fueron bastante relevantes, se supone que queden incorporados al informe del proyecto de ley en el caso del primero. Muy bien, acordado entonces para que... y lo que tendríamos que hacer entonces primero es votar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimientos del consumidor, con urgencia calificada de suma, y lo votaríamos en general para que vaya a la sala por su aprobación en general, y después de eso queríamos habilitados para verlo en particular, ¿ya? Eso implica que también tenemos que, ojalá, llegar con el gobierno que asume el 11 de marzo a un acuerdo político respecto a los contenidos. Lo que yo puedo agregar acá es que, por lo menos en la comisión, yo vi un ánimo de legislar aquella materia que tenía que ver con las llamadas que eran, digamos, de publicidad, de venta de productos, y que dejáramos fuera todo aquello que se refería a los temas de cobranza, que era una materia más compleja. Por lo tanto, eso se puede hacer perfectamente vía indicaciones o parlamentaria o incluso una indicación del Ejecutivo. Pero podemos acordarla. Yo creo que eso es relevante para darle viabilidad al trámite en particular. Bueno, y lo agrego porque sé que es un tema que también estuvo presente en la discusión de la comisión, y el propio diputado Gonzalo Winter, que lo saludamos, diputado, lo planteó, digamos, a raíz de que este proyecto de ley fusionó 2 o 3 proyectos en la Cámara. Entonces, su contenido se amplió, digamos, en su primer trámite legislativo. Eso es lo que yo podría agregar, señor secretario, sobre el punto. Entonces, no sé si damos alguna palabra antes de votarlo en general. ¿No? Ya. ¿Justificamos el voto? Justificamos el voto, sí, por supuesto. Entonces, tome la votación, por favor, señor secretario. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin el consentimiento del consumidor. Boletines 15.610-03 y 16.041-03 refundidos. Votación solo en general para que el proyecto vaya a la sala. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Gracias, señor secretario. Voy a justificar mi votación. Creo que el primer punto, el proyecto incurre en una confusión normativa al equiparar, y que bien lo dijo el presidente, que a lo mejor a través de indicaciones se podía separar en el futuro lo que tiene que ver con comunicaciones publicitarias con las gestiones legítimas de cobranza o contactos derivados de una relación contractual vigente. De acuerdo a lo que expusieron aquí, muchas veces la gestión de cobranza también opera como un recordatorio y permite que mucha gente pague dentro de plazos que permiten finalmente que no se pague en exceso un gasto de cobranza. En segundo término, presidente, creo que el proyecto no distingue adecuadamente entre la captación agresiva de clientes sin vínculo previo y ofertas comerciales realizadas en el marco de una relación contractual existente. Entonces, ahí, desde la exposición cuando estuvieron desde la banca, del retail, de telecomunicaciones, muchas veces también estas son ofertas que permiten mejorar el plan. De hecho, tenemos una ley que es obligatorio que cuando hay un plan
que es mejor que el que tiene un cliente, tiene que informársele por todos los canales posibles. En tercer lugar, existe un problema de coherencia regulatoria con la nueva ley de protección de datos personales. Yo creo que ahí es tal vez lo más complicado que tiene el proyecto, porque finalmente se altera el equilibrio al tener un estándar que es más restrictivo. Yo creo que hay que darle el tiempo para que funcione la Agencia de Protección de Datos, y eso es un proceso que tiene que darse una vez que comience en funcionamiento. En cuarto lugar, presidente, el diseño del proyecto puede terminar afectando principalmente a las empresas formales. Aquí lo que vimos que cuando nos explicaron es cómo funcionan los spam, finalmente no es lo que está regulado. Entonces estamos sobre regulando a los que están regulados y en fondo los que actúan, digamos, en el mercado negro no tiene ninguna efectividad el proyecto. Por estas razones creo que el proyecto finalmente, siendo una buena idea, y que es una legítima preocupación ciudadana la que lo motiva, anuncio mi voto en contra. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Voy a justificar el voto también, primero. Los consumidores en Chile enfrentan un grave problema, el spam telefónico, incluso con plataformas como No Molestar del CERNAC, que han resultado insuficientes. El spam telefónico aumentó exponencialmente en nuestro país y Chile es uno de los países con mayor cantidad de llamadas no deseadas. Existe abuso en cobranza extrajudicial, con empresas que no respetan los límites legales del contrato y usan números no identificables. Con esta iniciativa se introducen cambios orientados a reforzar la protección frente a comunicaciones publicitarias y gestiones de cobranza. Este cambio busca reforzar el respeto a la privacidad del consumidor y evita prácticas invasivas, tanto publicitarias como de cobranza. Me parece esencial que este proyecto mantenga la idea central del derecho a no recibir llamadas ni mensajes publicitarios sin consentimiento expreso. Toda publicidad por teléfono o mensajería instantánea debe contar con el consentimiento previo, expreso y específico del consumidor. No se puede obtener ese consentimiento si el proveedor ha iniciado el contacto. Considero que esta propuesta fortalece los dos derechos de los consumidores al reconocer explícitamente la necesidad de su consentimiento previo para las comunicaciones comerciales. Y al mismo tiempo promueve la transparencia en las interacciones telefónicas mediante la exigencia de identificación clara del emisor de la llamada en el caso de las cobranzas. El proyecto busca migrar desde un sistema opt-out actual a uno opt-in, donde el contacto solo se permite con autorización expresa, como ocurre en la Unión Europea. Hay que distinguir los dos temas que aborda el proyecto y que están en la fusión de diversas mociones que originan esta iniciativa. Son dos conversaciones distintas que abordan por diversos orígenes de las mociones fusionadas. En relación a las llamadas publicitarias no deseadas, es necesario prohibirlas. Las que están detrás de estas llamadas es el tráfico de bases de datos personales a espaldas de las personas cuyos datos se usan. La futura ley de protección de datos no aborda esto. El derecho a oponerse que se contempla no es suficiente. No se debe pasar la carga a la persona que aclare cada vez que lo llaman con cada empresa que tuvo acceso ilícito a sus datos para que no lo llamen más. Un argumento contra el proyecto es que reduce la competitividad. Ese argumento, en donde no se dio ningún dato, en la práctica se transforma en una defensa de las empresas que abusan de esto. Las pymes no usan estos mecanismos. Se usa el argumento de que se afectaría a las pymes con este proyecto para la práctica y mantener el abuso, en donde lo que está detrás es el ilegal acceso a bases de datos por parte de las grandes empresas, quienes manejan datos de las personas sin consentimiento en su mercado negro de los datos. Lo que viene en la ley de protección de datos es insuficiente. Se entrega la carga al ciudadano cuando lo bombardean con publicidad de distintas y grandes empresas, no pymes, reitero, y deberá iniciar un procedimiento de oposición con cada empresa. Esto no es suficiente. Será letra muerta.
Se debe prohibir la publicidad para que no se usen las bases de datos adquiridas de manera ilegal por las grandes empresas. En relación a la cobranza extrajudicial, creo que es necesario que exista un número identificable, que exista una identificación que esté determinado al momento de contratar el crédito. Por ello creo que con las observaciones del caso, que debemos legislar, y apoyo la idea de legislar para hacer coherente este proyecto con las legislaciones previamente aprobadas. Pero en el principio que debe existir consentimiento de las personas para ser consumidor de publicidad de empresas con las que no tienen relación y no se abuse más de listas de datos que se trafican, por ejemplo, en el mundo de la telefonía y el crédito. Tal como señaló la directora del CERNAC, la propuesta eleva el estándar de protección a la privacidad y tranquilidad de los consumidores. Se requiere el consentimiento previo y específico como requisito para las comunicaciones publicitarias. Debemos evitar duplicidad o tope de competencias de órganos como CERNAC en la relación a la nueva Agencia de Protección de Datos. Revisar las sanciones como se ha sugerido. Y por otra parte, en relación a la cobranza, debemos armonizar el derecho del consumidor de recibir información relevante sobre sus deudas de forma consciente. Para eso tendremos la posibilidad de presentar indicaciones en esta y otras materias. Por ello, voto a favor la idea de legislar en el proyecto. Gracias, senador. Presidente, ¿cómo vota? Sí, yo primero quiero justificar un tema que surgió en la discusión de la comisión y que me parece necesario insistir. Yo lo dije al comienzo de la sesión, y es que este proyecto de ley es una fusión de 2 o 3 proyectos de ley originales que tenían materias distintas en las cuales se estaba abordando, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que la materia en la cual en la discusión de la comisión quedó más evidente la necesidad de un vacío legal y de normar es aquello que tiene que ver con la prohibición de comunicaciones publicitarias sin consentimiento de la persona, y me parece que esa es la materia en la cual debería centrarse el proyecto de ley. Y para lo otro, para los temas de cómo habilitar las cobranzas cuando una persona suscribió un contrato de venta de un producto, de un servicio, me parece a mí que esa temática debería quedar para un segundo proyecto de ley. Entonces yo soy partidario que en la discusión en particular podamos hacer una indicación que elimine esta materia de las llamadas de cobranza y que nos centremos en la comunicación publicitaria sin consentimiento. Creo que es una materia en la cual hay un vacío evidente, hay un perjuicio en la vida cotidiana de las personas que se ven afectadas por llamadas en las cuales no hay ningún control, y que lamentablemente las normas futuras como las que aquí se han relatado no resuelven de buena manera el proyecto. Por lo tanto, en ese entendido, yo voy a votar a favor, secretario, del proyecto de ley, esperando que vaya a la sala, que lo podamos aprobar en general y que ahí generemos un acuerdo para poder concentrarnos en esta materia, que es la materia en que a mí me parece que tendríamos que legislar específicamente, que es la llamada sin consentimiento, señor secretario. Gracias, presidente. Entonces, resultado de la votación, el proyecto va aprobado en general por mayoría, 2 votos a favor y 1 en contra. Pasa a la sala, presidente, solo para discusión en general. Muy bien, aprobado entonces, se va a la sala del Senado. Diputado Winter. El senador Sangüesa lo autoriza a llevarse el lápiz. Ya. Muy bien. Y respecto al segundo proyecto de ley, señor secretario, Presidente, respecto del segundo proyecto de ley, que es el que modifica la ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura, al igual que ocurrió con el proyecto anterior, en una sesión de fines de enero, la comisión recibió
a algunos invitados y que expusieron sobre el proyecto. De partida el diputado mocionante, el señor Jorge Guzmán Cepeda, también la señora Paola Coronado, que es madre de una persona que falleció en un accidente, también del subsecretario de Turismo subrogante, señor Felipe Abarca, y el vicepresidente de la Federación Chilena de Guías de Turismo. Y en ese sentido, presidente, igual que como procedimos en la vez anterior, acordar incorporarlos en el informe para efectos de que forme parte del debate. Sí, por supuesto, damos el acuerdo que se puedan incorporar también las presentaciones cuando sesionamos como comité. Como comité, exacto. Perfecto. Acordado. Muy bien, tenemos invitados. Nosotros estamos en votación, por lo tanto no es normal que tengamos exposición de invitados, pero no sé si... O sea, aún no. No, pero vamos a votar ahora. Ah, sí, claro. Vamos a votar ahora, votación, sí. sí. No, sí. Entonces, espera, es que como estamos en votación no es normal que tengamos invitados, pero si son intervenciones de máximo 5 minutos, yo voy a ofrecer la palabra a la presidenta ejecutiva de FEDETUR, si es que desea usarla, también por supuesto a la subsecretaria Verónica Pardo, ¿ya? Y si quiere agregar algo, el diputado Guzmán también damos la palabra, y posteriormente a eso, tiene que ser muy acotado porque tenemos que pasar a votar, votaríamos en general el proyecto, ¿ya? Entendiendo que, al igual que el otro, aprobado en general, tiene que ir a la sala, aprobarse en general en la sala del Senado y después volver a la comisión por la votación en particular, lo que creo yo en este proyecto de ley, que tiene bastantes normas específicas, nos obliga también a abrir una conversación con las autoridades del nuevo gobierno, porque aquí hay temas que son bastante específicos y más de regulación, ¿ya? Entonces, me parece a mí que la forma de hacer un trámite legislativo eficaz es que tengamos ese diálogo y ahí ojalá podamos generar el acuerdo para incluso tenga urgencia en su tramitación futura. Entonces vamos a dar la palabra primero a Mónica Salaquet, que entiendo que también está representando a el director de FEDETUR, digamos, que también aprovechamos de saludar, y presidente del clúster Turismo Aventura, señor Rafael Diviase, que lo vemos aquí en el Zoom. Señora Mónica Salaquet. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo, por su intermedio también saludar a los honorables senadores y a la subsecretaria de Turismo que se encuentra hoy presente. Como usted bien decía, hoy me acompaña Rafael Diviase, empresario, presidente del clúster de Turismo Aventura, quien lleva décadas trabajando en esta materia a lo largo de todo el país. En primer lugar, señor presidente, quiero agradecer la invitación a esta comisión y valorar profundamente el espíritu de este proyecto de ley. El trágico fallecimiento de Diego Albornoz, ocurrido en febrero del año 2024, evidenció una realidad que como sector no podemos relativizar. En el turismo aventura, la seguridad no es un atributo adicional, es una condición habilitante. Desde FEDETUR compartimos plenamente el objetivo de elevar los estándares y fortalecer la confianza en la industria. De hecho, esta intervención ha sido trabajada en conjunto con el clúster de Turismo, Aventura y Naturaleza de FEDETUR, el cual agrupa a empresas formales del sector a lo largo del país, muchas de ellas MIPYMES que operan en zonas rurales y extremas de diversas regiones de Chile. Nuestro interés no es debilitar el proyecto, sino perfeccionarlo, señor presidente, para que cumpla su finalidad sin generar efectos indeseados en la industria, tales como son la informalidad o barreras de entrada desproporcionadas o incertidumbre regulatoria. En razón de ello, queremos presentarle a los senadores integrantes de esta comisión y al diputado mocionante Jorge Guzmán nuestros comentarios respecto a 3 artículos del proyecto que creemos deben ser trabajados legislativamente. Primero, observaciones al artículo 38 relativas a las entidades certificadoras. El proyecto establece que el cumplimiento de los estándares de seguridad deberá acreditarse mediante un certificado emitido por una entidad o inspector autorizado por Senatur.
Conociendo, señor presidente, que Senatur cuenta con cerca de 20 fiscalizadores en todo Chile, es técnicamente imposible que sea dicho servicio público el que esté en condiciones de certificar a los prestadores de servicio de turismo aventura, por lo que serán certificadoras las cuales no darán abasto. Aquí surgen preguntas estructurales que consideramos clave despejar en esta etapa legislativa. ¿Qué tipo de entidades podrán ser autorizadas como certificadoras? ¿Qué requisitos técnicos, patrimoniales y de independencia se les exigirá? ¿Deberán acreditarse ante el Instituto Nacional de Normalización o bajo algún sistema equivalente? ¿Cómo se evitará la concentración del mercado certificador en pocas entidades? Si el sistema descansa en certificadoras privadas autorizadas, estamos ante un nuevo mercado regulado que debe diseñarse con criterios de transparencia, competencia y trazabilidad técnica. Es por ello que consideramos fundamental que el articulado sea lo más preciso posible a fin de dar respuesta sobre las siguientes preguntas. La certificación abarcará los 3 estándares técnicos de seguridad establecidos en el artículo 34, además del cumplimiento de las normas técnicas por actividad de turismo aventura que se establecen en el artículo 35 del mismo decreto número 19. Se incorporarán nuevos requisitos de seguridad adicionales a los ya contemplados en el decreto 19. ¿Cómo se verificará el cumplimiento de requisitos relativos al personal de servicio de turismo aventura que se establecen en el primer estándar técnico? ¿Existirán exámenes formales, acreditación de competencias o convalidación de certificaciones internacionales? ¿Cómo se evitarán duplicidades regulatorias si consideramos que se encuentra vigente la norma chilena ISO 2011-01 del año 2024 sobre sistemas de gestión de seguridad en turismo aventura de marzo del 2024, respecto a la cual no se hace referencia en el artículo 35 del decreto número 12? Cada actividad ofrecida por una empresa de turismo aventura deberá certificarse individualmente o bastará una certificación integral del operador. ¿Qué criterios se aplicarán para actividades no expresamente reguladas en normas técnicas vigentes, las que dicte unilateralmente Senatur al respecto? De esta forma, señor presidente, es fundamental clarificar en esta etapa de tramitación del proyecto de ley los puntos comentados, de modo de evitar que la incertidumbre de un proceso que se vislumbra complejo termine por suspender el funcionamiento de los prestadores de servicios de turismo aventura, toda vez que dicha certificación tendrá el carácter de obligatorio y habilitante para comenzar a operar, incluso para aquellas empresas que se encuentran actualmente operativas, tal como se indica en el artículo transitorio. El segundo punto, observaciones al artículo 46 respecto a la renovación y sostenibilidad financiera. El proyecto establece que el certificado deberá renovarse periódicamente en plazos que definirá el reglamento según el nivel de riesgo de cada actividad. Este punto es especialmente sensible, señor presidente. Más del 90% de las empresas de turismo aventura son MIPYME. La periodicidad de renovación debe ser compatible con la sostenibilidad financiera del sector. Si la certificación tiene un costo elevado y una frecuencia anual, podría transformarse en una barrera de entrada o derechamente incentivar la informalidad. Por ello, proponemos que en la ley se contemple un sistema que permita la diferenciación efectiva según el nivel de riesgo, o que existan mecanismos de gradualidad, o que incluso se permita en alguna actividad de turismo aventura el reconocimiento de certificaciones internacionales. No contar con una señal clara de cómo se establecerá el sistema de renovación de las certificaciones generará una profunda incertidumbre en el sector, el cual de seguro tendrá efectos negativos en esta industria. El desafío que como FEDETUR vemos en esta modificación legal es elevar estándares sin expulsar del mercado a operadores formales que hoy cumplen con la normativa vigente. Y por tercer punto, observaciones al artículo 50 respecto a su régimen sancionatorio. Valoramos el fortalecimiento del régimen sancionatorio frente a conductas dolosas como falsificación o adulteración de antecedentes. Sin embargo, nos preocupa que la inhabilitación perpetua se configure por reincidencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la ley sin distinguir la gravedad.
Creemos que la inhabilitación permanente debiera reservarse para incumplimientos graves que comprometan directamente la vida o integridad física de las personas o la reiteración en infracciones de seguridad sustantiva. De lo contrario, el sistema podría resultar desproporcionado y eventualmente tensionar principios constitucionales vinculados al ejercicio de actividades económicas. Por último, señor presidente, FEDETUR siempre dará su decidido apoyo a iniciativas legales que tengan por finalidad evitar tragedias como las que dio origen a este proyecto de ley. Para lograrlo necesitamos un sistema técnicamente sólido, fiscalizable, económicamente sostenible y coordinado con normas técnicas existentes. Es por ello que nos preocupa que el diseño institucional no termine generando un sistema costoso, poco claro o difícil de implementar, que termine clausurando empresas y emprendimientos que hoy otorgan un buen servicio. Creemos que una buena ley de seguridad debe aumentar los estándares, pero no reducir la formalidad. Y para esto creemos que es necesario lograr combinar seguridad con certeza jurídica, estabilidad normativa y sostenibilidad económica. Ese es el equilibrio que proponemos construir junto a esta comisión. FEDETUR y su clúster de turismo, aventura y naturaleza quedan plenamente disponibles para colaborar en la modificación de los artículos señalados a través de mesas técnicas o instancias que ustedes definan, porque estamos convencidos de que podemos alcanzar un diseño regulatorio que proteja a las personas, pero a su vez fortalezca la competitividad del turismo chileno. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, agradecemos a Mónica Salaquet. Yo voy a aprovechar también de darle la palabra al señor Rafael Dibiase, si es que quiere agregar algo, entendiendo, digamos, la importancia que tiene toda la actividad del turismo aventura y lo específico que es, antes de dar la palabra a la subsecretaria, señor Rafael. Muchas gracias, un saludo ahí a todas las autoridades, un saludo también especial a la familia de Diego Albornoz, que sabemos que lamentablemente debido a este caso estamos en este minuto actualizando esta ley de turismo que regula el turismo aventura. Saludo a la subsecretaria Verónica Pardo, también que está ahí presente. No voy a redundar en lo que ya comentó Mónica, el cual nosotros como clúster, siendo parte de FEDETUR, estamos absolutamente de acuerdo en todos los puntos que ella expuso. Simplemente quería agregar un par de cosas que creo que son sumamente importantes. Una es que ya tenemos una ley que regula la actividad de turismo aventura, que es la ley 20.423 junto al decreto 19. Existe en Chile una oferta segura y formal muy potente de turismo aventura que ha hecho justamente y ha contribuido a que Chile sea un destino mundial de naturaleza y aventura reconocido en todo el mundo. Lamentablemente, al mismo tiempo también tenemos una oferta informal, pirata, bastante fuerte en nuestro país. Y esto me lleva solamente a compartir con ustedes que es sumamente importante que esta ley esté acompañada por un sistema robusto de fiscalización. Porque si vamos a mejorar la ley, que creo yo que es algo necesario y que agradecemos y aplaudimos también de que se estén dando estas discusiones, que nosotros hace muchos años llevamos poniendo este tema en la mesa, la necesidad de poder fiscalizar y velar por la formalidad y seguridad de la oferta de turismo en Chile. Creemos que si esta ley, si esta modificación de ley no está acompañada por un robusto plan de fiscalización por parte del Estado, podría transformarse en letra muerta, como ha sucedido en muchos casos con muchas leyes que se han aprobado en Chile, que han tenido el mejor espíritu, pero finalmente si no hay un acompañamiento en temas de fiscalización, y nosotros abogamos y apoyamos una fiscalización potente, una tolerancia cero hacia la oferta informal de turismo en todo Chile. Si esta ley, esta modificación no viene acompañada por una fuerte fiscalización, creemos que esto podría transformarse en letra muerta. Así que les pedimos y les solicitamos a la Comisión y a las autoridades que tienen que reglamentar esto, que pueda todo ser acompañado por un plan de fiscalización que sea realista y que sea aplicable, considerando también
que nuestro país es un país donde las actividades de turismo aventura se desarrollan en ambientes no solamente extraurbanos o rurales, también en el ambiente urbano, pero que tienen en Chile una geografía y una dimensión bastante grande, por lo tanto, el poder fiscalizatorio tiene que ser robusto y presente para que esta modificación pueda tener efecto y efectivamente se puedan aumentar los márgenes de seguridad en turismo aventura. Por otro lado, quiero recalcar el hecho de que existe una ley y que estas mejoras que se están haciendo sobre ya un marco legal existente y que lamentablemente no se fiscaliza como se debiese fiscalizar. Y nuevamente acá volviendo al tema de las fiscalizaciones, la ley existe la reglamentación de la obligatoriedad de registro, existe también la reglamentación sobre las actividades de turismo aventura que tienen que estar registradas y tienen que estar inspeccionadas para poder operar. Pero lamentablemente esto no ha sido suficiente para poder atajar la oferta informal. Por lo tanto, nosotros nuevamente abogamos porque en estos mejoramientos se puedan cumplir los estándares de fiscalización que el Estado en este caso tiene que entregar y tiene que garantizar al poder mejorar la ley actual de turismo aventura con estas modificaciones que se han propuesto y que nos parecen bastante pertinentes, junto con las observaciones claramente que Mónica compartió para que se puedan desarrollar. Mi intervención la voy a limitar solo a esto porque Mónica ya tocó varios de los puntos que nosotros estamos totalmente en acuerdo. Y por último quería simplemente recordar e invitar a la Comisión a que una vez que se discuta el reglamento de esta modificación, sea incluida la visión por parte de FEDETUR, de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, de su clúster, porque acá tenemos una gran componente de MIPYMES y empresas pymes que trabajan en el turismo aventura hace muchísimos años, con competencias técnicas y profesionales de primer nivel a nivel mundial, y que creemos que esas discusiones que después se van a ver reflejadas en la construcción del reglamento, la asesoría, la ayuda, la colaboración que pueda tener FEDETUR y el clúster en esas discusiones es absolutamente vital para que las modificaciones que nosotros estamos impulsando sean realistas, sean eficientes y se puedan efectivamente plasmar en mayor seguridad para todos los turistas, visitantes y usuarios de actividades de turismo aventura que tenemos en Chile, que van a ir cada vez más en aumento, porque como inicialmente estábamos comentando, Chile se ha transformado en uno de los destinos principales a nivel mundial de turismo, aventura y naturaleza. Así que solicitamos también que una vez que se discuta el reglamento, podamos ser incluidos en esa discusión con solamente el espíritu de poder colaborar y trabajar en conjunto con las autoridades para que estas modificaciones tengan efectivamente el impacto que nosotros queremos que tengan. Muchísimas gracias por darnos este espacio de intervención. Muchas gracias. Vamos a escuchar también o dar la palabra a la subsecretaria de Turismo, señora Verónica Pardo. Subsecretaria. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Efectivamente, varios de los puntos que señala la presidenta, secretaria ejecutiva de FEDETUR, aprovecho de saludarlo a Rafael, a Mónica, gracias por la participación. Varios puntos que señala están considerados ya en las discusiones anteriores que hubo y están incorporados. Por lo anterior, y a propósito de lo que usted dijo cuando partió la sesión, debieran ser sujetos a la conversación en la discusión en particular para poder entrar en detalle. Y tomando el último punto también que señalaba el presidente de la Comisión de Turismo Aventura de Viase, quiero poner tres puntos que son relevantes en un marco que es general para este proceso. Este proyecto de ley nos evitaría cosas como lo que sucedió en el verano con los turistas rusos, por ejemplo, ¿no? Que vuelve a poner en riesgo no solo la vida de las personas, sino que también la imagen de nuestro país y que el destino siga cuidándose como se ha cuidado esto hoy día para hacer un turismo no masivo, sino un turismo a escala y en detalle. Pero hemos estado trabajando también, y por eso quiero dejarlo en el relevo,
el año pasado tuvimos el mejor Congreso Mundial de Turismo Aventura de los 4 últimos congresos que había en el mundo, con la mejor puntuación. Junto a eso ganamos el Oscar Mundial de Turismo Aventura, por eso Rafael Dibiase dice con tanta seguridad que efectivamente somos el nuevo destino a nivel mundial, ganándole a Australia, ganándole a Portugal, ganándole a Costa Rica, y es importante, y a Japón, es importante señalarlo. Y tercero, que también es muy relevante, presidente, es que hemos actualizado las normas de turismo aventura, teniendo hoy día, hemos actualizado 17 y nos quedan 7 por actualizar todavía durante este año, que nos va a dar un marco de turismo aventura que viene a consolidarse y vendría a consolidarse con este proyecto de ley. Entonces, ese marco me parece que es relevante. Sobre el tema de la fiscalización y también haciéndome cargo de las palabras que dice tanto Mónica como Rafael, es relevante comentar que más el sistema que está pensado en el proyecto de ley considera una fiscalización, pero pone la responsabilidad en la empresa. Tenemos claridad absoluta, el 98% del turismo está hecho en MIPYME, está pensado justamente para que no sea una barrera de ingreso y para que no sea un mayor costo de entrar, sino que justamente sabiendo que el Estado que tenemos, el Estado que va a seguir en adelante y no tenemos más que 12 fiscalizadores, menos inclusive de los que señalaba Mónica, lo que se está haciendo es un sistema de fiscalización que permite mayor, pone la responsabilidad en la actualización permanente en las empresas, y junto con esto solamente y en función del nivel de dificultad o el nivel de peligrosidad va a haber mayor fiscalización, y eso está tratado, pero el tema sin duda debe tratarse en la discusión en particular. Eso quería comentarlo como un tema relevante. Y por último, con respecto a los reglamentos, sin duda es relevante, todas las especificidades no debieran ser tratados dentro de un proyecto de ley, sino que más bien en el marco regulatorio que no debiera ser sino trabajado como lo hemos hecho siempre de manera participativa y en particular con quienes dirigen todo el clúster de turismo aventura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, subsecretaria. Sí, diputado, no sé si quiere... Muchas gracias, presidente. Saludar a toda la comisión, a la subsecretaria, saludar a Mónica y a Rafael. Agradecemos sin duda la presentación, también agradecemos la referencia que han hecho a Paola Coronado, que está aquí a mi lado, no se ve en la pantalla, pero está aquí y lo escuchó atentamente. Y por cierto, a Diego, que en cierta medida inspiró este proyecto de ley. Presidente, nosotros estaba revisando lo planteado justamente por Mónica y refrendado también por Rafael, y compartimos en gran medida las observaciones planteadas, pero como bien dice la subsecretaria, el detalle de esto va a ser parte del reglamento cuando se regulen a estas entidades que van a quedar intermedias, que van a ser quienes en definitiva van a autorizar o van a certificar a las empresas. Pero claramente eso puede ser objeto de la discusión para que justamente se recoja lo que se ha planteado por parte de FEDETUR, que en definitiva no sea una barrera de entrada, no sea de un costo alto, no sea un perjuicio en definitivo para quienes ejercen de buena forma la actividad turística y quienes en definitiva sí quieren cumplir con la normativa. Entonces yo creo que es clave que en las siguientes discusiones, sin entrar al desarrollo del reglamento, sí podamos conocer en cada cuánto va a ser o qué periodicidad va a tener, perdón la palabra, esta certificación, cuál va a ser el costo que va a tener para los certificadores y las empresas certificadas, etcétera. Lo mismo que en cuanto eso tiene que ver con el artículo 38 y el artículo 46, que en la práctica es la observación que se hace. Y respecto a las sanciones, ser más específico respecto de cuándo va a haber sanción perpetua, creo que también es algo que podemos abordar. Sin duda que dejarlo en forma ambigua no da claridad o no da certeza jurídica respecto de cuándo se va a caer en la causal de inhabilidad perpetua. Me hacía ver, Paola, que en otros países existen sanciones penales, incluso para aquellos que incumplan normativa y pongan en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Entonces, para Chile avanzar en una sanción perpetua, cuando entremos en causales graves de incumplimiento, creo que es un avance significativo. Y finalmente, comparto absolutamente lo que dice Rafael. Nosotros cuando nos acercamos al Ministerio de Economía y a la subsecretaria, lo primero que nos plantearon el problema, las dificultades que tienen en la fiscalización. Lo decía Mónica, 20 fiscalizadores, refrendaba a la subsecretaria, son 12 fiscalizadores en todo Chile para una cantidad cercana a ¿cuánto? A
3.000, 4.000 o 5.000 proveedores o prestadores de servicios turísticos. Entonces, la carga de la fiscalización nosotros la ponemos en el ciudadano. Por eso exigimos que este sello sea visible, que esté presente, para que sean los propios ciudadanos, y esto tiene que ir acompañado en su minuto de una buena campaña comunicacional, quienes fiscalicen que quien le está ofreciendo el servicio de turismo de aventura sea una empresa que está registrada y debidamente acreditada. Eso, presidente, nosotros valoramos el trabajo que se ha hecho en esta comisión, esperamos a futuro seguir avanzando con la misma fuerza y entusiasmo y sin duda valoramos también las presentaciones hechas por FEDETUR, que creo que son bien atingentes y van a permitir perfeccionar este proyecto, como bien lo dijeron en el espíritu y al inicio de su presentación. Eso, presidente. Muy bien. Señor secretario, ponga en votación entonces el proyecto de ley, por favor. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura. Boletín número 17.163-03. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Voy a justificar, señor secretario, para poder expresarme sobre el proyecto, principalmente agradecer la presencia de Paola Coronado, que nos acompaña aquí, felicitarla porque a pesar del dolor que significa, me imagino, cada referencia a este proyecto de ley, viene el recuerdo de Diego, por lo tanto es complejo poder tener la fuerza para seguir impulsando un proyecto que yo creo que es de una tremenda relevancia para Chile, sobre todo por lo que dijo recién la subsecretaria, que aprovecho de saludar, que Chile se ha ido convirtiendo en un destino del turismo aventura a nivel mundial. Y el organizar el Congreso tiene que ver con eso, en el reconocimiento que hay desde otros países a los parajes de Chile y a cómo se desarrolla también el turismo aventura. Si bien es cierto, existe una ley, los hechos, bien lo sabe Paola, nos llevan a tener que modificar esta ley, así que ahí aprovechar de saludar al diputado Guzmán que ha liderado esta iniciativa. Tenemos varias aprensiones en cómo plasmamos el texto definitivo. En el fondo estamos absolutamente, yo creo que hay unanimidad y consenso en que debemos avanzar en tener una ley que permita efectivamente poder fiscalizar esta iniciativa de que exista el código QR. Tiene que ver con los tiempos actuales, que nos va a permitir efectivamente que también sean los ciudadanos el que puedan tener claridad de si la institución a la que están solicitándole un servicio reúne los requisitos que se establece en la ley. Pero tenemos un déficit tremendo como Estado, como país, en la cantidad de fiscalizadores, y también yo tengo una duda que hay que despejarla en la discusión en particular, que es la capacidad técnica en la fiscalización. Porque estas son cosas bien específicas que tienen que ver con temas de ingeniería, desde la ingeniería, la resistencia que pueden tener ciertos elementos. Entonces hay una especificidad bien fuerte en cómo se desarrolla el turismo aventura. Entonces uno puede tener la certificación inicial, ¿cierto?, que a lo mejor se puede realizar, pero después tiene que haber una fiscalización permanente para ver en qué condiciones están los instrumentos, porque sufren desgaste. Entonces, claro, hay ciertas áreas donde hay normativas que son bien específicas. No sé, en los aviones uno sabe que las piezas se cambian por la cantidad de horas de vuelo, no se cambian porque esté buena o esté mala. Y acá tenemos que buscar poder, a través de los reglamentos, se verá lo específico, pero yo tengo la duda de cómo se va a construir la normativa de la fiscalización, porque tiene que ser bien específica. No es cualquier persona que pueda ir y que al ojímetro pueda decir si está en buenas condiciones. Entonces, eso es algo que es importante desarrollar con profundidad en el proyecto. Y lo otro, bueno, lo expresaron, y aprovechar de saludar a Mónica y a Rafael y agradecerles porque
esto es importante también para el desarrollo del turismo aventura. Si en la medida que nosotros entregamos un mejor servicio, con mejores condiciones de seguridad, en el fondo estamos promoviendo que esto se siga creciendo a nivel país. Y hay que buscar también la manera de cómo combatimos la informalidad. Aquí no sé si solamente Cernatur tiene que ser, pero los municipios tienen una capacidad de inspectores municipales que tendrán que realizarse a lo mejor campañas en conjunto con Cernatur, con una coordinación de los equipos de manera de poder llegar a todos los rincones y saber dónde están funcionando, porque quién mejor que la municipalidad conoce su territorio, sabe si tienen patente o no tienen patente y empiezan a desarrollar otro tipo de actividad o parten con una patente y de repente empiezan a colocar cosas que son efectivamente turismo aventura y no están las certificaciones, no están la patente para esa área económica. Entonces, creo que tenemos que avanzar con la celeridad que se requiere. Yo ahí comparto, subsecretaria, y tenemos que encargarnos en el próximo periodo, presidente, que podamos seguir avanzando con el nuevo Ministerio de Economía, en que este proyecto se vea rápido en la sala y podamos volver a la discusión en particular. Y voto a favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Mire, voy a hacer una intervención breve respecto del proyecto y el desafío del país. Primero, de que efectivamente el turismo aventura es uno de los ejes del desarrollo turístico de Chile. Y dentro de eso los logros hay que mantenerlos y ojalá tener más, porque eso mejora la competitividad de la actividad. Y tendrán que comprender que no es solo la sostenibilidad económica lo principal. Creo que lo principal es disminuir el riesgo y dar seguridad. Y si eso no lo incorporamos al debate y al articulado del proyecto de ley, la verdad es que seguimos donde mismo. Entonces vamos a hacer una ley que va a ser un maquillaje. Quiero adherirme a las palabras de Gustavo y de todo corazón. Pucha, tengo que hablar, lamento. Pero estamos aquí porque ocurrió un accidente fatal. Si no, no hubiéramos estado discutiendo seguramente esto. Entonces yo quiero hacerle un llamado a ambos que esa es la centralidad de la discusión. Nadie quiere impedir que se desarrollen, que haya más emprendedores, que efectivamente las MIPYME y las pymes, que son fundamentales en el desarrollo de la industria del turismo aventura, tengan la centralidad del proceso. Pero es principal para sostenerse en el tiempo, para que haya los retornos que se requieren, tener seguridad. Y eso se hace con el cumplimiento de las normas. Seguramente vamos a tener que mejorar los estándares, vamos a tener que subir los estándares, dar certeza que cuando venga no solo un extranjero, sino que un chileno vaya a hacer turismo aventura, tenga la seguridad que va a ir y va a volver, ¿ya? Y va a volver vivo. Y ese es el problema, ¿ya? Así es que yo voy a votar a favor. En la idea de legislar, no nos pidan que no los legisladores votemos en contra de la idea de legislar, eso que es antinatura, ¿ya? Así que por lo tanto estamos aquí para legislar, no para otra cosa. Y ya veremos en su momento en la discusión en particular cómo agregamos en los 3 o 4 artículos que aquí se mencionaron, que son la médula del proyecto, para establecer estándares de seguridad superior. Que ojalá, porque eso también hay que compararse a lo mejor, ¿cómo existen esos estándares, no sé, en los quienes nos compiten? Y por lo tanto, si nosotros tenemos estándares superiores respecto a nuestros competidores, tenga por seguro que la sustentabilidad económica y que vamos a mejorar la competitividad y vamos a tener no solo la ventaja comparativa de nuestro paisaje, de nuestras atribuciones naturales, que allí las tenemos, sino que también tenemos mecanismos y una institucionalidad seria que es capaz de asegurar que el que llega a Chile a hacer turismo aventura va a volver a su casa. Voto a favor, presidente. Gracias, senador. Presidente, ¿cómo vota? Sí, yo quería primero fundamentar acá, bueno, saludar a la madre de Diego Albornoz, que fue una de las motivantes de este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente no solo tenemos que lamentar una muerte, digamos, que fue la de Diego, también tenemos que lamentar la muerte de 5 turistas en las Torres del Paine, si no me falla la memoria, en el mes de diciembre.
Y eso fue por lo menos la motivación que yo tuve como presidente de la comisión cuando hablé con la subsecretaria para plantearle que, en mi opinión, eso no era una situación casual, que había una falla más institucional. En mi caso se hace una experiencia personal. Yo hice el mismo recorrido que hicieron los turistas que fallecieron en las Torres del Paine con la misma empresa y me quedó en claro que lo que puede funcionar en febrero o en enero no funciona igual cuando hay condiciones climáticas adversas. ¿Ya? Y nadie por hacer un recorrido de turismo aventura en las Torres del Paine tiene que poner en riesgo su vida. Porque fallecieron 5 turistas, pueden haber sido más. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que aquí tenemos que hacer es asumir que tenemos un tema en el cual tenemos una dificultad. Ya tenemos 2 casos, podemos sumar más situaciones trágicas, pero aquí tenemos una falencia, ¿ya? Y este proyecto de ley me parece que es una oportunidad para abordar esta temática, para corregir estos aspectos que tengamos, estas falencias, estos vacíos. Y bueno, y hay que hacerlo obviamente con el rigor y con la discusión en particular y tener en cuenta todas las precauciones. Yo entiendo que acá nos digan una sobreregulación puede terminar constituyendo algo que impida la actividad misma, por supuesto, sí, pero es parte de la discusión. Pero tenemos que también tener presente que como está hoy día la normativa, hay vacíos relevantes, ya sea en materia de fiscalización o sobre todo en la certeza que tengan las personas que ocupan el turismo aventura del expertise de los actores, ¿ya? Porque hay empresas que pueden tener todo el expertise, toda la trayectoria, pero también hay otras que no lo tienen o la masividad de la actividad haga que descuiden aspectos de seguridad, ¿ya? Entonces, en ese sentido me parece a mí que es relevante esta discusión y yo creo que esto colabora justamente con lo que nos ha dicho la subsecretaria. Tenemos una recuperación muy importante de la actividad turística en Chile, con cifras que son récord, que yo creo que hay que felicitar, hay que saludar, porque el turismo es una actividad económica que tiene esta característica que es más inclusiva que otras y por lo tanto encontramos muchos más actores pequeños y también actores más grandes, pero por ejemplo en mi región, la región de Coquimbo, el turismo se caracteriza por ser de muchos actores medianos y sobre todo pequeños. Y eso hace que el beneficio sea mucho más palpable y llegue a mucha más gente, ¿ya? Pero obviamente para poder desarrollar este potencial que tenemos y particularmente lo del turismo aventura, se requiere tener estas normas actualizadas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista yo valoro esta discusión, creo que es muy importante que aprobemos en general el proyecto de ley, pero acá hay que ser también muy franco. Yo creo que el nuevo gobierno que asume el 11 de marzo tiene una enorme responsabilidad en esta materia. Porque un proyecto de ley de este tipo, con este tipo de normativa, de regulaciones, requiere coherencia con la acción que haga el Estado y no basta lo que podamos aprobar parlamentarios. Cuando hay costo fiscal tiene que ser el Ejecutivo quien comprometa medidas. Y yo comparto, si la ley puede ser la mejor ley del mundo, pero si no hay fiscalización y no hay personal, no se va a aplicar. A mí no me parece ninguna locura, creo que es interesante lo que acá dice el senador Sangüesa, podemos involucrar a los municipios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero eso tiene que ser, los alcaldes y alcaldesas también nos hacen un reclamo a nosotros. Cuando nos dicen, ustedes hacen leyes, varias veces lo hemos tenido aquí, nos dicen, ustedes hacen leyes, nos dan más, nos ponen obligaciones, pero no nos apoyan, entre comillas, económicamente para poder solventar después esas nuevas obligaciones. Pero perfectamente puede ser un camino que nos permita agilizar digamos, la aplicación de normativa. Entonces creo que en esto el Ejecutivo entrante, particularmente yo hago un llamado al nuevo Ministro de Economía, Daniel Massa, que se involucre en esta discusión, a que podamos tener un debate prelegislativo que nos permita llegar a algunos puntos de acuerdo básicos y ojalá incluso pensando en una indicación sustitutiva si fuera necesario, poder partir la discusión en particular en el Senado con una urgencia del Gobierno en la discusión en general y un acuerdo en particular. Creo que esa manera nos daría la viabilidad a un trámite que pudiera salir en un año para que efectivamente esto sea ley y no que quede en una disputa, digamos, o un proyecto de ley que al no contar con el apoyo del Ejecutivo termine entrabado. Me parece a mí que es una materia muy relevante, esto potencia lo que nos ha dicho acá la subsecretaria, el papel protagónico que está teniendo Chile en turismo aventura, queremos que eso siga, queremos que eso se fortalezca, pero con mucho cuidado porque lo que pasó en Torres del Paine, el caso también de Diego Albornoz, son cosas que lesionan y que dañan la imagen de Chile. Y si tenemos nuevos accidentes de este tipo, vamos a perder este rol protagónico que estamos teniendo hoy día y yo creo que en ese sentido este proyecto de ley incluso tiene esa función de manera preventiva y a futuro resguardar la vida de todas las personas que hagan turismo aventura, así que me parece que va muy bien intencionado y por eso entonces yo voto también a favor, señor secretario.
Resultado de la votación, aprobado por unanimidad 3-0. Pasa a la sala, presidente, para discusión en general. Muy bien. Despachado a la sala, entonces, subsecretario, sí. Por su intermedio, presidente, senadores, quiero agradecerle la votación. Paola, qué bueno que podamos avanzar un paso más. Hasta acá dejo yo la posta. Y quiero también tomar la palabra justamente por eso. En el traspaso hemos tenido muy buenas reuniones con la nueva subsecretaria, quien van a asumir en marzo, María Paz Lago. Me voy a encargar de dar esta temática en detalle para que la tenga. Pero quiero aprovechar el momento justamente, dado que esta es la Comisión de Economía del Senado, para contar datos que son relevantes a propósito de que lo dijo el presidente, y creo que es relevante que lo tengan a su haber. Chile tuvo más de 6 millones de turistas, esos son 4.100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que efectivamente el turismo genera orgánicamente cercano al 3% del PIB. Si nosotros ponemos los recursos adecuados, esto puede seguir subiendo. Aprovecho de decirles que no estamos en tabla, lamentablemente, con el proyecto de ley de reactivación del turismo, que va a implicar que no vamos a poder tener presupuesto para seguir haciendo promoción. Ahora, cuando digo los 6 millones de turistas, quiero dejar un dato que es muy relevante a propósito de lo que decía el señor presidente, y por eso me tomo estos minutos. Es 670.000 empleos genera el turismo. Sacar esta ley antes del próximo verano o de la próxima temporada es vital, o sea, ponerle un tiempo es vital. Yo voy a estar a disposición, a pesar de no ser subsecretaria, para poder hacer las conversaciones que sea relevante para empujar esto. Más de 300.000 empresas están en el turismo, 98% MIPYME, y el dato que poca gente sabe, tenemos 2 millones más de turistas que Perú, apenas 3 millones menos de turistas que Brasil y apenas 500.000 turistas menos que Colombia. O sea, si efectivamente Chile se toma en serio y lo miramos desde una perspectiva que es del Estado, que es una forma de crecimiento con desarrollo territorial, porque bien decía el senador Núñez, es territorial, es de cultura, es de patrimonio, y seguimos mirando esta posibilidad como una forma de entregar al territorio mayores alternativas, podemos sacar adelante el turismo aventura. Es la experiencia alrededor de la naturaleza, no es solo los deportes de aventura, y eso cada día se hace más. Y solo va a cerrar cuando se hace turismo aventura, el 70% queda en el territorio en cantidad de dinero, con un gasto promedio de $130 diarios. Por lo tanto, estamos efectivamente dejando una posibilidad de crecimiento importante para los territorios si no avanzamos con este estándar de nivel mundial. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, Paola. Un honor a Diego en esta sesión también. Muy bien. Vamos a dar la palabra también a Paola Coronado, a la madre de Diego Albornoz. Señores senadores, Poder Ejecutivo, muchas gracias por querer legislar sobre esto. Como mamá de Diego, discúlpenme que me emocione, pero Diego, su muerte dejó un puzzle. Él hizo una tesis de turismo, en donde eso fue como la Biblia que él me dejó, en donde decía textualmente: las entes gubernamentales no trabajan en conjunto. Los municipios dan permisos por juegos de entretención a turismos aventura. De eso y de mucha más información, que existían 20 fiscalizadores en ese momento a nivel nacional, que Senatur no realizaba una buena fiscalización porque no tenía las atribuciones correctas. De eso, la pérdida de Diego la quise transformar. La transformamos con una familia, con amigos, compañeros, con una universidad que nos apoyó sobre esto. Diego estudiaba trabajo social y solo le faltó defender su tesis. Era un chiquillo que solo quería cambios, quería aportar a esta sociedad. Y su pérdida, su muerte, que ocurrió frente a los ojos de su madre y de su hermana, frente a un informal que conocía perfectamente cómo funcionaba el sistema, porque le decía a sus trabajadores que existían vacíos legales. Y aquí los tenemos, la consecuencia de la muerte de Diego.
donde ese informal empresario no le ha pasado nada, donde la justicia todavía no puede hacer nada, frente a un instructor que tenía cero conocimiento, ni siquiera lo que exigía la normativa. Hace 20 años que no se trabajaba en la ley de turismo. Desde el 2018 no se trabajaba el decreto 19. El decreto 19 tiene 2 normativas que son obligatorias y el resto son todas indicativas. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero, lo hago. Eso produjo muchos problemas en el turismo, pero ahora somos por 8ª vez con los Óscares de Turismo Mundial, en Turismo Aventura. Y si encontramos una tabla comparativa con países sudamericanos solamente, nos vamos a encontrar que Argentina, Brasil, tienen sanciones penales para los que no cumplen con las normativas. Desde la persona que entrega los permisos son sancionados penalmente. En Chile no tenemos eso. ¿Por qué creen ustedes que tantos extranjeros entregan turismo aventura aquí en Chile? En el sur, en las Torres de Paine, Puerto Varas, Aysén, hay muchos extranjeros entregando turismo aventura. Porque inclusive en otros países exigen estudios para convertir a un guía turístico como un profesional. En Chile estamos al debe en eso. Y es verdad, para que este sistema y esta ley funcione, señores senadores, la fiscalización es muy importante. Tenemos que crear un sistema que realmente funcione. Yo como madre de Diego, les pido de corazón que sea una ley eficaz, que realmente valga la pena un cambio tan importante en el turismo, que sea una ley que realmente no tenga vacíos legales y que sea correctamente ejecutada. Eso es para honrar a Diego. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Paola y por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.